Hola, hoy vamos a ver una partida realmente histórica. Es la 24ª partida del match entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov del año 1985. Este match se jugó en la ciudad de Moscú y era el segundo match que jugaban. El primer match fue el famoso match suspendido luego de 48 partidas. Match que hasta ese momento estaba siendo ganado por Karpov por 5-3, pero bueno, la FIDE por diferentes razones que pueden ser discutibles decidió suspender el match y bueno, y se jugó este match del año 1985 que es el que vamos a comentar la última partida. En esta partida Karpov iba perdiendo el match por 4-3, o sea, 4 victorias de Kasparov, 3 de Karpov. Así que estaba en una situación en la que debía ganar sí o sí para lograr empatar el match y así retener su título mundial. Bueno, en esta partida Karpov juega con las piezas blancas. Karpov inició con E4. En esta época Karpov era un jugador de E4 y de D4. Después con el paso de los años fue prácticamente volviéndose un jugador exclusivamente de D4. Kasparov jugó C5. Con C5 ya demuestra que a pesar de la situación del match en la que le convenía, le bastaba con empatar para ganar el campeonato mundial. A pesar de eso, Kasparov muestra con C5 que está dispuesto a buscar una partida luchada, una partida incisiva propia de su estilo. Sigo caballo F3, una siciliana abierta, D6, D4, peón por peón, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, defiende el peón D4 y E6. Bueno, con E6 se plantea lo que se conoce como la variante Scheveningen de la siciliana y es una apertura bastante interesante. Podemos ver que las negras tienen una posición restringida porque no pasan sus piezas, no pasan de la tercera línea, pero a cambio tienen un fuerte centro de peones con un peón en E6 y un peón en D6 que controlan las casillas F5, E5, D5 y C5. O sea, tienen un buen control del centro, pero a cambio están con poco espacio. Bueno, los temas principales de contrajuego para las negras en esta variante son, bueno, el ataque en el flanco de damas, típico de las sicilianas, jugar A6 seguido de B5 y tratar de tener el contrajuego en el flanco de damas. Otro tema típico de la variante, bueno, es la torre a C8 y tener contrajuego a través de la columna semiabierta, la columna C. Eh, Otro tema también interesante es cuando las blancas atacan. Las blancas generalmente en esta apertura atacan en el flanco de rey. Y bueno, cuando las blancas atacan y se debilitan en el flanco de rey avanzando sus peones, en muchas variantes el golpe de 5 puede ser muy importante para las negras, puede ser una jugada liberadora que abre la posición, abre el centro y lo cual puede dejar a las negras, a las blancas, perdón, con su rey o sus piezas expuestas al ataque de las negras. Esos son golpes típicos de la Scheveningen. Bueno, las blancas en contrapartida siempre tienen un fuerte ataque en el flanco del rey, sobre todo con las jugadas F4, incluso jugando G4 seguido de G5, tocando el caballo de F6. En fin, es una variante bastante incisiva, con un juego muy agudo y muy propio del estilo de Garry Kasparov. Bueno, si Karpov jugó alfil E2. Bueno, acá quería mencionarles que en el primer match del año 1984, en varias partidas Karpov intentó con G4, que G4 se conoce como el ataque Keres de la Scheveningen. La idea es inmediatamente avanzar el peón a G5 y tocar el caballo de F6 y ganar espacio en el flanco del rey. Pero en ninguna de las partidas en las que Karpov intentó el ataque Keres logró sacar ventaja contra la siciliana de Kasparov. Así que es normal que en una partida decisiva en la que tiene que ganar o ganar intente otra apertura. Así que, otra variante, perdón. Así que en la partida siguió alfil E2. Kasparov jugó A6, lo cual es típico de las sicilianas. A6 es una jugada muy importante porque no solamente controla cualquier posible salto de caballo B5, sino que también prepara la jugada de expansión en el flanco de dama con B5 seguido del desarrollo del alfil a B7. Siguió enroque corto, alfil E7 desarrollando las piezas, F4, enroque, rey H1. Rey H1 es una jugada muy importante porque siempre puede haber temas de jaque en esta diagonal que pueden llegar
a ser molestos y puede siempre haber temas tácticos con el jaque en la casilla B6, con jaques de dama en B6 o en cualquier otra casilla de la diagonal. Así que rey H1 es una jugada necesaria, siguió dama C7, A4 está siempre la idea de A4 en las sicilianas es impedir la expansión negra con B5. Siguió caballo C6 desarrollando las piezas, alfil E3, torre 8. Torre 8, bueno, puede parecer una jugada un poco rara porque la torre se va a una columna que está absolutamente cerrada, pero bueno, la idea siempre es poder jugar alfil F8 en algún momento. Y otro tema importante es que en muchas posiciones se puede jugar E5 y con E5 y alfil F8 y luego E5 se lograría abrir la columna E para que la torre actúe por ejemplo, sobre el peón de E4. Otro tema táctico que se da en algunas posiciones en el medio juego es el golpe de 5, porque fíjense que la torre está mirando indirectamente al alfil. Y si por ejemplo, en algunas posiciones se puede jugar de 5 y si peón por peón, bueno, se abre la columna E y la torre puede llegar a tocar el alfil de E3. O sea, hay temas tácticos a futuro para el medio juego que involucra la jugada torre 8. Hay la otra opción, en lugar de torre 8, es jugar alfil de 7. Alfil de 7 también se juega, que la idea es bueno, cambiar caballo por D4 y sacar el alfil por C6. Es otra opción. Bueno, torre 8 siguió alfil F3. Alfil F3 también es una jugada muy natural porque asegura la defensa del peón de E4. Y el alfil también indirectamente está mirando a la torre de A8. O sea, en este momento, por ejemplo, las negras ya no pueden jugar B6, lo que sería un error gravísimo. B6 para desarrollar su alfil, porque obviamente seguiría caballo la dama tiene que tomar y E5 y se termina la partida. Así que contra alfil F3, Kasparov hace torre B8, juega torre B8, quitando la torre de la diagonal del alfil blanco de F3. Siguió dama de 2 para comunicar las torres, alfil de 7, caballo B3. Fíjense la jugada, caballo B3 tiene un objetivo posicional, una amenaza posicional importante que es jugar A5. Fíjense que si las blancas juegan A5, va a ser muy difícil generar contrajuego en el flanco de dama para las negras. ¿Por qué? Porque la casilla B6 quedaría totalmente controlada por las blancas y las blancas podrían invadir por la casilla B6, por ejemplo con un alfil B6 y el flanco de dama de las negras quedaría absolutamente paralizado. Así que contra caballo B3 lo temático es jugar B6. Entonces ahora si cualquiera 5 las, las negras pueden avanzar o incluso podrían tomar y abrir la columna B. Bueno, contra B6, Karpov juega G4. G4 es una jugada muy agresiva, pero muy agresiva. La idea es jugar G5 y atacar inmediatamente en el flanco de rey. Obviamente todo el juego de Karpov es un juego bastante agresivo por parte de Karpov. Se debe en gran parte a la situación del match. Es una partida en la que tiene que ganar sí o sí, así que tiene que atacar a toda costa. Bueno, contra G4, Kasparov juega alfil C8. Alfil C8 puede parecer un poco extraño porque hace poco el alfil se desarrolló a D7, pero la idea de alfil C8 es dejar la casilla a D7 para el caballo. Una vez que las blancas ataquen el caballo con G5, el caballo va a poder ir a la casilla D7. Siguió G5, siguiendo el plan iniciado con G4, caballo D7 y dama F2. Bueno, la idea de dama F2, por un lado la dama y el alfil están presionando sobre el peón de B6, pero otra idea, la idea más importante, es que la dama puede pasar a la casilla H4 y atacar el flanco de rey el enroque de las negras. Eso lo vamos a ver ya dentro de unas pocas jugadas. Kasparov jugó alfil F8, como dije antes, desde el momento que se jugó la torre E8, generalmente la idea es jugar alfil F8 y en algunas posiciones inclusive desarrollar el alfil por el fianchetto después. Siguió alfil G2. La idea de las blancas es atacar en la columna H. Entonces, ¿qué están haciendo? Vamos a verlo dentro de unas pocas jugadas, que la idea de las blancas es pasar una torre a la casilla H3.
y desde H3, luego con la dama en H4 van a tener un fuerte ataque sobre la casilla H7. Eso lo vamos a ver dentro de unas pocas jugadas. Sigo alfil B7, desarrollando el alfil, torre a D1. G6, como dije antes, el alfil lo vamos a fianchetar el alfil negro, alfil C1. Bueno, y todo esto que puede parecer un juego un poco dubitativo de parte de Karpov, tiene como objetivo la maniobra que dije antes, llevar la torre a H3. Fíjense, la torre va a ir a D3 y de D3 va a pasar a H3. Por eso se hicieron las jugadas de alfil anteriormente. El alfil que estaba en F3, fíjense, en este momento, en unas jugadas anteriores, el alfil pasó a G2 y luego el alfil pasa a C1 para dar lugar a la torre. O sea, están jugando realmente un ajedrez muy, muy profundo. Las jugadas no son de corto alcance, son jugadas de largo alcance. Por eso algunas jugadas pueden parecer no entendibles, pero después con el transcurso de la partida se ve que todo tiene su lógica. Siguió torre C8, colocando la torre en la columna semiabierta, también una jugada muy lógica. Torre de D3 para llevar la torre a la casilla H3. Y ahora Kasparov juega caballo B4. Con caballo B4 está atacando inmediatamente la torre de D3, pero a su vez el caballo siempre va a mirar el peón de C2, lo cual va a ser siempre molesto para las blancas. Sigo torre H3 y alfil G7. Fíjense que en esta posición las blancas no ganan absolutamente nada con dama H4. ¿Por qué? Porque si se juega dama H4 tocando el peón de H7, las negras simplemente juegan caballo F8 y su posición está perfectamente defendida. Las blancas no tienen forma de aumentar la presión sobre el peón de H7 y la torre y la dama blanca acá en la torre y la dama blanca en el flanco de rey no están haciendo absolutamente nada porque el peón H7 está totalmente defendido por el caballo de F8. Así que no sirve jugar dama H4. Bueno, según Kasparov, el mismo Kasparov, en esta posición habría que haber jugado F5. F5 era la jugada más incisiva y la que daba ciertas chances de ataque a las blancas. La partida podría haber seguido con peón por peón, alfil por alfil, rey por G2, dama B7 jaque, rey G1. Y bueno, y esta es la posición que Kasparov considera que las blancas tienen ciertas chances de ataque y mejores posibilidades que en la partida. Y realmente que sí, al menos la columna F se va a abrir y las blancas tendrían posibilidades de atacar por la columna F y la columna H. Posiblemente esto sea mejor que lo que se jugó en la partida, pero bueno, Karpov jugó alfil E3. Alfil E3, bueno, el alfil vuelve a presionar sobre el punto B6. O sea, una vez que ya se colocó la torre en H3, el alfil regresa a su casilla original, que era la casilla de 3, para mantener la presión sobre el punto B6. Bueno, en este momento, eh, bueno, Kasparov, juega torre E7. Fíjense, torre E7 puede parecer una jugada un poco rara, porque no se puede, a lo mejor no se entiende muy bien el objetivo, pero la idea es defender el punto F7. Fíjense que es muy probable que las blancas jueguen F5 y con F5 van a tener ataque a través de la columna F. Así que una jugada preventiva, una jugada profiláctica, Kasparov, ya mantiene defendido su peón en la casilla, su peón en F7. Sería muy arriesgado, en esta posición sería extremadamente arriesgado para las blancas ganar un peón con esto porque, bueno, obviamente las casillas negras, todas sus casillas negras del enroque quedan absolutamente débiles. Por ejemplo, si en esta posición podría seguir alfil D4 y si dama por C2 hay un golpe táctico muy fuerte que es torre por H7 y bueno, se termina la partida. Porque no podemos, no se puede cambiar damas porque nos dan mate en H8 y si si simplemente dama H4 y bueno, mate en pocas. Así que bueno, alfil por C3 es imposible. Siguió torre 7, como mencioné, rey G1.
Evidentemente, Karpov llegó en esta posición, ya no sabía un poco cómo incrementar su ataque. Indudablemente que la única chance prácticamente de ataque de las blancas de aumentar su ataque es jugar F5. No hay otra opción. La única forma de continuar con el ataque es F5. Y podría seguir peón por peón, alfil por, dama por G2, torre a E8 y podemos ver que las negras tienen contrajuego en la columna E. La columna E queda abierta y van a tener fuerte presión en la columna y bueno, podría seguir alfil G1 y alfil E5 y bueno, esta posición es una posición muy aguda, pero probablemente era lo mejor que tenían las blancas. Siempre los ataques en la columna H se paran con caballo F8 y bueno, esta es la posición que probablemente tendría que haber jugado Karpov. Pero estoy seguro que un jugador como Topalov, jugadores como Topalov, como Anam, como Nigel Short, probablemente hubieran entrado en esto, pero bueno, Karpov es un jugador, un tipo más posicional, más estratégico, y estuvo un poco dubitativo en esta partida. Siguió torre C8. Torre C8 realmente es una jugada. Yo la primera vez que vi esta partida, ya hace muchos años, siempre me llamó la atención la posición de las torres dobladas en la columna cerrada, porque lo que es contrario a todo lo que nos enseñan, que las torres hay que doblar en las columnas abiertas. Pero realmente esta jugada me parece ahora, viéndolo después, me parece realmente fantástica, porque la idea de doblar las torres en la columna cerrada, doblarlas detrás del peón de E6 es la siguiente. Como dijimos antes, las blancas tienen dos posibilidades de ataque, dos posibilidades fundamentales de ataque, que son la columna H y la columna F. La columna F. Pero para atacar por la columna F, sí o sí van a tener que jugar F5, no hay otra opción. La forma de abrir la columna es jugando F5. ¿Y qué pasa? Al estar las torres negras dobladas, cuando las blancas jueguen F5, Kasparov va a tomar con el peón E, y estas torres que estaban dobladas en la columna cerrada, de repente van a estar dobladas en la columna abierta y Kasparov va a tener un fuerte ataque en la columna E. Así que desde el punto de vista defensivo, la jugada torre E8 es una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque prácticamente está impidiendo el F5 de las, de las blancas. Y si las blancas no tienen ataque en la columna H y no tienen ataque, no juegan nunca F5 por no abrir la columna E, prácticamente las blancas se están quedando sin ataque. Así que me parece que realmente es una jugada fantástica, me parece espectacular. Siguió torre D1. Fíjense que lo que acabo de decir, Karpov no se anima nunca a jugar F5 por el tema que acabo de mencionar. Entonces vuelve otra vez a la presión sobre el punto D6. Ahora intenta tocar el punto D6, tocar los peones de D6 y de B6. O sea, evidentemente, en cierta forma renunció al ataque en el flanco de rey. Kasparov jugó F5. F5 inmediatamente tomando la iniciativa. Siguió peón por peón. Y ahora Kasparov hace una jugada realmente muy interesante, muy incisiva, que es caballo por F6. Fíjense, con caballo por F6, Kasparov está sacrificando su peón de B6. Pero todo esto está motivado en parte por la situación del match. Fíjense, eh, Karpov no acepta el peón, juega torre G3. ¿Y qué pasaba si se tomaba el peón? Alfil por B6, por ejemplo. Si se tomaba alfil por B6, la variante que seguiría sería caballo G4. Fíjense, con caballo G4 tocamos la dama está amenazada y la dama negra también está amenazada. Así que la dama blanca no puede moverse a ningún lado, obviamente. ¿Por qué? Porque cae el alfil de B6. Así que no hay más opción que tomar. Tomar en C7, a lo que seguiría caballo por F2. Alfil por D6, muy bien jugado. La opción sería jugar rey por, pero si se juega rey por, sigue simplemente torre por D6, torre por D6 y caballo por C2. Y fíjense que tenemos una posición igualada. Y bueno, las, las blancas tienen un peón de ventaja, pero realmente difícilmente dura mucho el peón porque este alfil está muy activo.
El peón de D3 de B2 es un peón débil, la columna C está abierta para las torres negras. El peón D4 también es un peón que puede, una vez que se juega un posible alfil por C3, el peón D4 también puede llegar a sufrir. Así que es una posición en que las, las blancas tienen un peón de más, pero que realmente aporta muy poco. ¿Por qué? Porque por lo que acabo de mencionar, y además otro tema, las negras tienen la pareja de alfiles. Así que es muy, muy improbable que Karpov hubiera podido ganar esta posición. Así que, motivado en parte por la situación del match, Kasparov sacrifica el peón para, bueno, para aspirar a llegar a ese final en el que podría sostenerlo fácilmente y hacer tablas y, bueno, asegurarse el campeonato mundial. Así que Karpov no entra en eso. Ah, otra variante, disculpe, me olvidé una variante aquí, caballo G4, alfil por C7, caballo por F2, rey por F2, lo acabamos de ver. Entonces habría que jugar alfil por D6, a lo que seguiría caballo por D1, alfil por E7, caballo por C3, B por C3 y caballo por C2. Y tenemos una situación parecida a la variante anterior, donde Karpov tendría un peón de más, pero con pocas posibilidades de ganar la partida. ¿Por qué? Porque seguiría, por ejemplo, torre C8 y este peón de C3 va a caer prácticamente en pocas jugadas, así que podría seguir, por ejemplo, E5, bueno, seguiría alfil por, rey por, torre C4 y se ataca el peón de F4, se ataca el peón de A4. En fin, una posición en la que Karpov tendría un peón de más, pero su estructura de peones sería muy, muy débil, muy frágil. Prácticamente las negras tendrían aseguradas las tablas y, bueno, y con eso Kasparov se aseguraría el campeonato mundial. Así que contra caballo F6, o sea, sacrificando el peón de B6, Karpov juega torre G3. Torre G3 para impedir el salto de caballo G4, el salto con el caballo G4. Y Kasparov contesta con torre F7. Fíjense que insiste en el sacrificio de peón. En esta oportunidad, eh, Karpov acepta el reto y juega alfil por B6. Sigue dama B8. Y ahora podemos ver que Karpov tiene un peón de ventaja, pero ahora el peón de F4, por ejemplo, es un peón débil. ¿Por qué? Porque está en la misma columna de la torre. Se lo puede atacar fácilmente, por ejemplo, con jugadas como caballo H5. Así que las negras tienen un fuerte contrajuego en la columna F. Siguió alfil E3, retirando el alfil de B6, puede quedar expuesto a la dama negra. Siguió caballo H5, tocando la torre. Torre G4, caballo F6. Bueno, y en esta situación, seguramente si Karpov no estuviera en una situación en la que tiene que ganar sí o sí la partida, probablemente hubiera jugado torre G3 y, bueno, hubiera sido tablas por repetición. Pero bueno, como las tablas no le servían absolutamente de nada, Karpov hace la jugada torre H4. Con torre H4 y ahora viene la refutación brillante de Kasparov, que es la jugada G5. Fíjense, la idea de G5 ahora es abrir la columna F para la torre, para que la torre ataque a la dama. Siguió peón por peón y ahora viene el golpe de Kasparov, que es caballo G4. Fíjense, ahora queda atacada la dama por la torre y por el caballo, así que hay que mover la dama sí o sí. Siguió dama D2, a lo que sigue caballo por E3, dama por E3 y caballo por C2. Fíjense de golpe cómo la posición ahora cambió drásticamente. Las blancas no tienen ninguna posibilidad de ataque en el flanco de rey y sus piezas ahora están bastante, podemos decir, desubicadas. Una torre en H4, este caballo en B3 está sin defensa. Hay temas tácticos, el rey está en la diagonal abierta. Así que hay temas tácticos flotando en el aire por todos lados. Siguió dama B6, a lo que
Kasparov juega alfil a 8. Bueno, ahora viene un error de parte de Karpov. Karpov juega torre por d6. Torre por d6 es una jugada muy mala porque pierde una pieza. Lo correcto en esta posición hubiera sido jugar cambiar, dama por b8, torre por b8. Y ahora lo que dije antes, podemos ver que las piezas blancas están mal ubicadas. Ahora amenazamos el caballo de b3. Las blancas podrían intentar esto porque, bueno, si mueven el caballo, cae el peón de b2, así que podrían intentar alfil h3 para complicar un poco la posición, pero las complicaciones siempre son favorables para las, para las negras. Fíjense, torre por, podría seguir alfil por, pero de todos modos las blancas están entregando una pieza. Así que, bueno, luego de torre por d6, que es un error, Kasparov juega torre b7. Torre b7, fíjense, ese es el problema, que ahora se ataca la dama, y la dama tiene que mover y cae el caballo de b3. O sea, torre por d6 fue realmente un grosero error por parte de Karpov, pero hay que tener en cuenta que probablemente en este momento, en la jugada 36, ya estaban en grandes apuros de tiempo, una posición muy compleja. Así que bueno, siguió torre b7, tocando la dama, dama por a6, torre por b3, ganando el caballo, torre por e6 y torre por b2. Bueno, ahora las negras ganaron una pieza y tienen una posición bastante agresiva. La torre en la séptima, el caballo amenaza con jugadas como caballo 3, caballo G2, caballo E1, perdón, de acuerdo a las circunstancias. Está la diagonal del rey también está abierta, o sea, hay muchos temas tácticos en el aire. Siguió dama c4, bueno, plantea la amenaza, mate en una, ¿no? Torre por e8. Obviamente Kasparov retira el rey de la diagonal, rey h8. Siguió e5, e5 es otra imprecisión de Karpov. Quizás aquí la mejor oportunidad era jugar torre por e8, dama por e8, caballo de 1 tocando la torre, caballo a 3 tocando la dama de c4, dama de 3 y torre a 2. Y bueno, esto era relativamente jugable. O sea, las blancas tienen una pieza de menos, pero bueno, tienen tres peones a cambio, lo cual debería en teoría al menos ser suficiente como para, al menos en cuanto a materiales, mantener la igualdad material. Pero bueno, Karpov se equivocó, jugó e5, y contra e5 siempre el tema táctico en la gran diagonal es lo que define el tema táctico en la diagonal del rey. Dama 7 jaque, rey h1, hay que mover el rey, única, alfil por alfil, rey por, y ahora podemos ver que lo que define la partida, bueno, es la torre queda en la misma línea que el rey, lo cual va a dar lugar a descubiertos con el caballo. Bueno, en esta posición se podría ganar la dama, por ejemplo, con caballo de 4. Se podría jugar así, caballo de 4, el rey mueve, caballo por dama, y cae la torre de 8. Alfil de f8, torre por. Y bueno, esta posición indudablemente está ganada para las negras, pero en la partida Kasparov no quiso entrar en esas pequeñas complicaciones, por decirlo de alguna manera, y jugó caballo de 4 jaque. Caballo de 4 se da jaque con la torre, y en esta posición Karpov abandonó la partida. Fíjense que si el rey mueve, sigue simplemente caballo por e6, y bueno, las negras tienen torre y una pieza de ventaja, bueno, lo que obviamente es decisivo. Bueno, la verdad que es una partida tremenda lucha, y se nota que se jugó con una tensión realmente muy grande, muy fuerte. Y bueno, que Karpov no estuvo a las circunstancias, tuvo un juego un poco dubitativo en algunos momentos, jugó el rey H1, luego el rey a G1 otra vez, medio que no supo cómo continuar el ataque.
Quizás como dice el propio Kasparov, perdón, lo mejor era jugar F5 en algún momento y buscar el ataque, aunque se debilite la posición, buscar el ataque con F5. El golpe F5 era imprescindible para las blancas. Seguro estoy de Topalov o Nigel Shore, jugadores más agresivos hubieran jugado F5 en esa posición. Pero bueno, Karpov no se animó y bueno, terminó perdiendo la partida. Una partida muy luchada, muy táctica, muy incisiva. Yo mostré algunas variantes, no mostré todas las variantes, sino este video duraría 1 hora y media. Así que bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor si les gustó no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.